para la discusión. Entonces, simplemente pensar en que tenemos, como dice el documento, un conjunto de documentos a nivel programático, a nivel del acta fundacional, el plan estratégico, muchas cosas que hemos elaborado como Frente Amplista que son una base, como bien lo dice el documento, que no podemos olvidar y que está bueno releer para que sea un insumo también de este proceso de elaboración. Bueno, entonces, nosotros, el principal motivo por el que consideramos que hay que dar mayor profundidad al debate de este documento y que los Frente Amplistas y las Frente Amplistas tienen que analizarlo en profundidad, es porque creemos, haciendo acuerdo con lo que decía Bolívar, es un documento que de algún momento, que en varios puntos se basa mucho en lo que es el relativismo, ¿no? Y todo vale, por momentos uno lo lee y parece que en esa oración o en esa frase todo puede valer, y cualquier partido político podría estar de acuerdo, obviamente con otros puntos claramente no, pero hay algunos puntos que tenemos que poder discutirlos más. Y es un documento que, sin ir, ahora voy a ir a algunos puntos, pero está transversalizado por, como bien decía Sergio, me alegro que coincidamos en eso, por la institucionalidad como un fuerte actor político, el gobierno como un fuerte actor político, dejando relegado al sector popular como actor de los cambios. El acta fundacional del Frente Amplio dice claramente que es el pueblo el que va a transformar la sociedad y que el Frente Amplio se suma, acompaña, representa a ese pueblo organizado por la transformación del país. Bueno, acá estamos poniendo de alguna forma implícito a la institucionalidad como el actor central de los cambios. Nosotros claramente esa mirada no la compartimos, creo que capaz que no fue voluntario, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo como Frente Amplio, como lo decía Bolívar, pero está bueno repasar esa mirada que transversaliza y recuperar el protagonismo de los sectores populares organizados como parte de la transformación del país. Porque incluso muchas de las transformaciones que hemos hecho como Frente Amplio no hubieran sido posibles sin un pueblo organizado en la calle defendiéndolas. Entonces, creemos que es un documento que capaz de encararlo, o capaz capaz que alguno sí lo quiso, pero bueno, es un documento que de alguna forma es adaptativo a la realidad, adaptativo al capitalismo, acepta el capitalismo como que es algo malo, pero como la realidad y el marco en el que trabajar, no plantea en ningún momento la posibilidad de una superación al capitalismo, si bien lo critica, y nosotros no aceptamos un documento que no abra la posibilidad a construir otra realidad posible. Que no quiere decir que yo le vaya a imponer a todos que de acá salgan pensando que vamos a salir a construir el socialismo. No. Pero la posibilidad de que hay otra realidad posible y otra construcción posible al capitalismo tiene que estar incorporada. La capacidad de recuperar los sueños y la utopía como uno de los convocantes para esta fuerza política tiene que estar incorporado. Y para nosotros está lleno de posibilismo y del realpolitik. ¿No? Nosotros podemos ceder muchas cosas, pero hay cosas que creemos que nos terminan, si las cedemos, tenemos que decir, bueno, entonces nosotros no pertenecemos al Frente Amplio. Entonces es esa lógica de qué se cede y qué no. Claramente yo voy a ceder que no diga la palabra socialismo, y capaz que no diga que la lucha de clases es el motor de los pueblos. Bueno, entonces la necesidad de una perspectiva histórica abierta. Hay elementos que son demasiado abstractos en los principios, tan abstractos que no dicen nada, y tan abstractos que cualquiera los puede tomar e interpretar como quiere. Y eso no nos puede pasar. Que lo agarre Bordaberry y diga esto, a mí me representa, en ningún punto nos puede pasar. Claramente que muchos no lo representan, hay puntos claramente de izquierda, pero hay algunos que están tan abstractos que no entender lo que quiere decir, o si está diciendo lo que realmente está diciendo, me estoy preocupando mucho. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que bajarlo. Está transversalizado por la lógica de muchos sectores del Frente Amplio de que la estrategia política es el crecimiento y políticas sociales, y esa es la única lógica de política del Frente Amplio. Bueno, nosotros consideramos que en esta etapa, crecimiento y políticas sociales ha sido la política que hemos tenido que desarrollar, pero que tenemos que profundizar mucho más en cambios estructurales.
culturales y que no podemos limitarnos solo a eso, y hay elementos que además practican programa en ese sentido que creemos que habría que sacarlo. Es un documento, además, que en muchas partes niega el conflicto, niega la lucha como un actor de la historia. Y niega el conflicto y la contraposición de intereses. Acepta la conciliación de clases como una posibilidad que, más allá de que uno no comparte la conciliación de clases, porque es una mirada claramente, una interpretación de la realidad claramente derecha, creo que ya no hay análisis sociológico posible que considere que eso, más allá en el mundo de las ideas, existe, ¿no? Y hay puntos realmente que son preocupantes y que está bueno que lo discutamos para que lo tengamos en cuenta. El punto 43, por ejemplo, habla que el interés parcial de grupos de presión y la obtención inmediatista de beneficios no constituye parte de un enfoque global de desarrollo. O sea que yo puedo interpretar acá, si quiero ponerle mucha maldad, que los sindicatos luchando por el beneficio inmediato de una mejora salarial no entra dentro de nuestro proyecto de desarrollo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos diciendo, porque muchas veces podemos estar negando nuestra propia historia en algunas frases. Y no podemos hacer borrón y tachar con el codo todo lo que hemos escrito en la lucha que hemos llevado adelante como Frente Amplio. Y quiero reivindicar la lucha desde antes de ser gobierno, porque esta fuerza política viene cambiando el país desde antes de ser gobierno. La lucha contra la impunidad, la lucha en la defensa de los entes públicos. Me arruinas. Toda esa lucha el Frente Amplio la da en la calle, peleando y generando conflictos, generando luchas, hay conflictos de intereses que se ponen en la calle y que el Frente Amplio fue parte de eso. No puede ahora presentar un documento diciendo frases como que los conflictos deben canalizarse por la vía institucional, que deben resolverse por el diálogo. Nosotros salimos a la calle a pelear y a defender nuestros derechos, ¿no? No estamos canalizando. ¿Qué vamos a canalizar con el diálogo con la oligarquía? A ver, ¿somos antioligárquicos o renunciamos a eso? Entonces, bueno, quiero adelantarme antes de que me digan que termine el tiempo. Entonces, bueno, eso de negar el conflicto, negar la emancipación de clase, nosotros no compartimos. Y bueno, en derechos humanos habla de verdad, memoria y justicia, pero con el Frente Amplio lo único que tiene para decir de derechos humanos es verdad, memoria y justicia. En toda la historia de lucha contra la impunidad que tenemos como fuerza política, bueno, nosotros creemos que además tenemos que incluir la necesaria reparación a las víctimas y el compromiso profundo de allanar todos los obstáculos que se interpongan al avance de la justicia, teniendo un rol activo permanente en esa lucha. No podemos limitarnos a verdad, memoria y justicia. Sobre los principios, no voy a hablar de todo lo que voy a hablar porque ya me van a contar, pero dos cosas que quiero decir. Las definiciones que hay dos cosas sobre los principios. Libertad e igualdad tienen que estar de la mano. No podemos priorizar la libertad sobre la igualdad, como tampoco podemos pensar en la igualdad sin libertad. El socialismo real pecó de olvidarse de la libertad como un valor. Pero no podemos priorizar la libertad porque tenemos que priorizar la libertad, pero la libertad la limita la igualdad. A la libertad la limita la dignidad del otro. Y eso son algo que tiene que quedar unido y atado porque son parte de un mismo concepto. Y la libertad y la igualdad la logramos a través de la justicia social y la justicia social se construye desde la solidaridad individual y colectiva. No compartimos la definición de solidaridad que está acá, ya termino, que habla de que la solidaridad, para que tenga coherencia cierta, la solidaridad es, gracias, 22, implica reconocerse uno mismo en el otro y tener una actitud de comprensión y apoyo a los demás, especialmente con los más vulnerables y aquellos que la sociedad menos ha promovido y apoyado. En esta definición no es de solidaridad, es de caridad. Y en esta definición entran las doñas que le dan en Carrasco, que le dan la ropa que le sobra
a los pobres, o sea que los pobres les hacen favor de recibir lo que ya no saben dónde dejar. Bueno, eso entra dentro de la definición de solidaridad según este documento. Para nosotros la solidaridad, que es parte de la construcción de la justicia social a nivel individual y colectivo, es la realización y la felicidad reconocía que la propia va de la mano del otro y que mi dignidad no puede desarrollarse sin la dignidad del otro. Eso es solidaridad para la izquierda y eso tiene que quedar mejor plasmado y redactado. Y terminando para lo de trabajo, simplemente decir que para nosotros es inaceptable hablar de trabajo en abstracto sin hablar, por ejemplo, de la justa distribución del producto del trabajo. El trabajo en abstracto no dice absolutamente nada y me quedé con 10.000 millones de cosas para decir. Usó los minutos de Sergio, los exprimió al máximo. Mauricio. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Como dijeron los compañeros que ya hablaron, obviamente que esto es una instancia de alta jerarquía política para todos y qué bueno que podemos sentarnos a conversar sobre el futuro, sobre las ideas y el avance que nuestra fuerza política tiene que tener hacia el futuro y cómo esto repercute en la realidad de la gente, que es lo que más nos interesa, ¿no? Sabiendo que somos una fuerza política que se crea, digamos, que se construye a lo largo de los años, teniendo en cuenta su unidad como un valor supremo dentro de una diversidad muy importante, ¿no? Se decía acá, no tenemos una sola ideología, podríamos decir que nuestra ideología es el Frente Amplio y bueno, y me parece que eso es base de toda discusión que podamos iniciar, ¿no? Con respecto al documento, decir que contiene principios y valores compartidos, ¿no? Una visión común de largo plazo sobre el Uruguay en el mundo globalizado, con un desarrollo sostenible, con relaciones del Estado, mercado y sociedad, y una institucionalidad democrática. En consecuencia, esto no incluye definiciones de principios ni valores no compartidos o no comunes a todos. No incluye tampoco un diagnóstico de la realidad, no incluye aspectos programáticos y consideraciones de índole estratégicas de línea política o organizativa. Este documento fue aprobado por consenso por un sinfín de grupos, ¿no? Tenemos la base de Montevideo, la base de Canelones, Asamblea Uruguay, Casa Grande, IR, MPP, Nuevo Espacio, Partido Comunista, Partido PDC, Partido Socialista, y creo que no olvidar ninguno. Es un consenso bastante amplio. Los valores comunes que aquí se planteaban, ¿no? Tenemos la libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia social, la solidaridad, la paz, el diálogo, la corresponsabilidad, la transparencia en la gestión y la ética en la gestión. Con respecto a lo que decía recién Virginia, comparto plenamente en torno al binomio de libertad-igualdad. Eso es un binomio indisoluble, digamos, ¿no? No podemos pensar la libertad sin la igualdad ni la igualdad sin la libertad. Y ya tenemos pruebas con respecto a eso a lo largo de la historia. Después, para entrar, digamos, en el desarrollo, ¿no? Nuestro proyecto de país se sienta en los derechos humanos, ¿no? Los derechos civiles y políticos con el principio de libertad como columna central de todos ellos, los derechos económicos, sociales y culturales vinculados con el principio de igualdad, los derechos de los pueblos vinculados al principio de solidaridad, los derechos de las generaciones futuras vinculados a la conservación ambiental. Todos los derechos humanos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de uno de ellos afecta a los demás. Eso también nos parece fundamental, lo que Bori lo decía, ¿no? La igualdad de rango de todos estos derechos. Y también de alguna manera el planteo de, bueno, que no hay derechos sin obligaciones. Y aquí me voy a centrar justamente en esta apreciación que hacían, creo que así lo hacía Bolívar también, en torno a que efectivamente en la práctica después hay derechos que están por encima de otros, o se terminan jerarquizando por normas de carácter legal por encima de otros, ¿no? Y el derecho a la vivienda es un claro ejemplo de eso.
y han habido avances en la legislación nacional que tratan justamente de quitar ese rango de derecho supremo que el derecho a la propiedad privada tiene, ¿no? Digo esto porque en esto de pensar, digamos, un nuevo concepto de propiedad privada, o pensar la evolución del concepto de propiedad privada, tenemos que ser conscientes que ese concepto ya ha evolucionado en el mundo, ni siquiera en naciones, en países de orientación de izquierda, incluso en países de orientación de derecha. Y nosotros acá tenemos un debe. Y tenemos normas, como la Ley de Ordenamiento Territorial, que establece deberes a la propiedad privada, que nosotros no terminamos cumpliendo como Estado, ¿no? Y eso es un debe de la fuerza política. Tenemos en el Parlamento discusiones que nos hemos dado en torno, bueno, a cómo avanzamos, digamos, en garantizar el acceso de la población a territorios consolidados, y cómo hacemos justamente para que esa población deje de vivir en asentamientos irregulares, que a ustedes en Maldonado, no se los voy a decir, están volviendo a proliferar con cierta preocupación, ¿no? Después, con respecto a otro punto que se plantea, que en torno a la democracia, ¿no? Dice el documento: la democracia se sustenta en la confianza, en la sensatez del pueblo, en la participación libre y responsable, en el pluralismo, en los derechos humanos, en las costumbres y valores y conductas. Y seguramente aquí también tenemos, ¿no? Para promover la iniciativa y la participación popular, el control permanente de la ciudadanía, un sistema político basado en la pluralidad de partidos, también la libre expresión del pensamiento, el pleno funcionamiento de los partidos y organizaciones sociales, el régimen electoral, la existencia de organizaciones sociales autónomas. Seguramente también aquí, en torno a los procesos de participación asociado a mayores niveles de democracia, también tenemos un debe, y seguramente es bien importante poder profundizar en un documento de esta naturaleza, teniendo en cuenta las acciones que a nivel de gobierno después realizamos. Digo esto porque me cuesta un poco disociar, ¿no? Y entiendo el planteo que hacía la compañera recién, pero me cuesta un poco disociar, sabiendo que somos gobierno, pensarnos sin mirar la gestión que estamos realizando como fuerza política en el gobierno, ¿no? Y obviamente un documento de esta naturaleza tiene que ser la hoja de ruta, el lugar donde el gobierno tiene que mirarse hacia el futuro para avanzar en cuestiones que no tiene resueltas o en cuestiones que no hace bien, ¿no? Y aquí la participación ciudadana en torno a lograr mayores niveles de democratización de la sociedad seguramente es un debe que tenemos como gobierno, ¿no? Y en todos los aspectos de la política pública. Después también el documento habla de Uruguay en el mundo globalizado, ¿no? Nos proponemos contribuir a la creación de una comunidad internacional más justa y solidaria, con una integración regional, una economía social y cultural con respeto a los derechos humanos, en defensa de la paz, el medio ambiente, la soberanía, la autodeterminación y solución negociada de los conflictos, la democracia como condición del progreso, las relaciones de mutua confianza y cooperación en materia de defensa y seguridad desde el pleno ejercicio de los derechos humanos. Ahí también decir, y sin entrar a hablar respecto de la gestión, que importante también es pensar el futuro en torno a los procesos de integración regional que hemos venido avanzando, ¿no? Lo plantea el documento en el punto número 51, la crisis financiera de 2008, los procesos de desintegración que la crisis financiera de 2008 generó en el mundo, y cómo Uruguay fue uno de los únicos 5 países en el año 2008 que logró crecer, que logró mejorar sus niveles de empleo y que logró distribuir el ingreso. Seguramente eso tiene que ver con una inserción internacional del Uruguay muchísimo más exitosa que de varios países de la región. Y eso también me parece que es importante tener en cuenta en esto, vuelvo a decir, de no disociar un documento, digamos, de carácter ideológico con lo que efectivamente como fuerza política en el gobierno estamos haciendo. Me parece que es importante pensar la inserción internacional del Uruguay
Y en esto, sin pecar de ser pragmático, hay muchas formas de integración. Obviamente hablamos de la integración cultural, de la integración social, de la integración productiva, pero evidentemente la integración tiene que tener un área que es imprescindible, que es la de generación, por ejemplo, de puestos de trabajo para nuestra gente. Y cuando hablábamos también de lo social, no hay mayor impacto social, lo dice también el documento, que la generación que el valor del trabajo, ¿no? Todos los análisis que se hacen a nivel de la Universidad de la República arrojan claramente que la política social más fuerte que tiene el Uruguay es la generación de puestos de empleo, y eso es lo que logra que las familias de mayor situación, de situaciones más complejas de vulneración, puedan salir de situaciones en las que están o puedan mejorar sus niveles de vida. Después el documento también habla de desarrollo sostenible, elemento constitutivo de nuestro concepto de desarrollo, equidad, justicia y participación en las decisiones colectivas, construcción de proyectos de vida, de realización personal y comunitaria, de la felicidad de los seres humanos, el aumento del nivel de vida material con la ampliación de las libertades y la participación política, la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria de bienestar, profundamente solidaria y corresponsable, el crecimiento, distribución, cambio tecnológico y protección del ambiente considerado integralmente, la ampliación de áreas solidarias y cooperativas de organización en las diversas esferas de la vida económica, social y cultural, el desarrollo de capacidades individuales, sociales e institucionales en torno a esto. Bueno, el desarrollo productivo, ¿no? En un proceso de transformación, especialización y diversificación de estructuras productivas, incorporando la investigación, el conocimiento científico, tecnológico, la generación de trabajo decente, lo que decía recién, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la población. También aquí, y en el marco de pensar esto a mediano plazo, qué importante será conectar el desarrollo productivo con el desarrollo social. Y eso también es para nosotros un desafío bien importante hacia el futuro. ¿Cómo hacemos, ¿no? En un país que ha descendido sus niveles de desempleo a un dígito, que han descendido sus niveles de indigencia prácticamente al punto de la eliminación, pero cuando vemos desde el punto de vista multidimensional los niveles que aún tenemos de pobreza, los números de los que estamos hablando son otros. Y tenemos muchísima gente que, a pesar del crecimiento económico, de la distribución del ingreso, de los mejores niveles de vida, no se ha enganchado en este proceso de desarrollo. Y eso tiene que ver porque efectivamente estamos combatiendo lo más duro de la pobreza que nos queda. Y seguramente pensar hacia el futuro niveles de desarrollo productivo encadenados con niveles de desarrollo social, y cómo esto se hace con un anclaje territorial a nivel de cada una de las heterogeneidades que tenemos en los territorios del país, va a mejorar seguramente los resultados que podamos tener hacia el futuro. Con respecto a la integración regional, el proceso de desarrollo al que pueda aspirar la sociedad uruguaya difícilmente puede avanzar desconectado de su entorno regional, ¿no? Lo decíamos, más cercano ni de un mundo cada día más interconectado y globalizado. El desarrollo de Uruguay se basa en una integración competitiva en los mercados regionales y mundiales. También como ejemplo de esto me nombro la reciente misión del gobierno uruguayo en China y los resultados que seguramente podamos obtener, que también tendremos que negociar con el Mercosur a la hora de acceder a nuevos mercados, y que Uruguay está en una inmejorable posición justamente para poder acceder a un mercado del chino que tiene, digamos, límites insospechados, ¿no? No sé si alguno de ustedes tuvo posibilidad de estar en China, una población de 1.500 millones de personas. En la medida en que uno logra abrir una pequeña ventanita de un pequeño estado de China, ven toda la producción de Uruguay. A ver, también es importante en esto de pensar el desarrollo sostenible, que también plantea el documento, cambio de tema. Pensar la sostenibilidad de las dimensiones ecológicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Aquí obviamente asegurando un adecuado funcionamiento de los sistemas naturales y la gestión ambiental en el territorio. Puesta en valor de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Ninguno de nosotros somos ajenos, digamos, de que el
También el desarrollo productivo ha tenido consecuencias, ¿no? En modificaciones, digamos, de los cauces de los ríos que nos han traído muchas dificultades, incluso aquí en el departamento de Maldonado. El desarrollo tecnológico y la innovación debe respetar el equilibrio ambiental, ¿no? Lo que decíamos recién, estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Es importante saber que el cambio climático vino para quedarse, ¿no? Uruguay, el gobierno uruguayo, el Ministerio de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, está desarrollando una estrategia de abordaje del cambio climático de carácter interinstitucional, donde vemos varios ministerios involucrados en cómo pensar eso hacia el futuro. Incluso, ¿no? la planificación del Estado tiene que estar pensada teniendo en cuenta una variable que antes era imponderable o difícil de planificar, ahora tiene que estar dentro de las planificaciones que tenemos como Estado, porque efectivamente el cambio climático vino para quedarse y hay consecuencias que van a ser de carácter cada vez más permanente, ¿no? Y aquí podemos hablar obviamente de las sequías y el impacto que eso tiene en la producción y en el empleo. También podemos hablar, por ejemplo, de las inundaciones y lo que eso tiene de impacto en la situación social, sobre todo de las familias más vulnerables que viven en las márgenes de los ríos y de las familias que también viven de los ríos. También tenemos que pensar en eso, y el documento lo dice: el desarrollo no consumista con equidad territorial y social. La mejora del nivel de vida de la población no debe ser confundida con un consumismo desenfrenado y exacerbado. Eso que todos decimos, ¿no? Eso de que el uruguayo se queja de lo mal que estamos, ¿verdad? Y ustedes lo deben vivir mejor que cualquiera de nosotros, pero los fines de semana van todos a punta de este, ¿no? Digamos, esto es como una anécdota, pero tiene que ver con esto justamente de pensar el desarrollo no consumista con equidad territorial y social, teniendo en cuenta la diversidad que hay en muchísimas regiones del país y el acceso de derechos y también a la posibilidad de desarrollar su vida de quienes viven muchas veces o en la ruralidad o en una zona de frontera que es completamente diferente justamente a un departamento con características turísticas que también tiene sus problemas cuando justamente las dimensiones de ese crecimiento decaen en una temporada y genera un montón de situaciones de exclusión y de gente que se va a vivir a la periferia de la ciudad. Yo tengo quizás algunas cosas más para decir, pero bueno, ya estoy más que pasado del tiempo. Así que me llevo casi cartel de tiempo. Así que lo dejamos para intercambiar. Gracias. Bueno, ahora la idea es recibir las preguntas. Los que quieran o las que quieran preguntar algo pueden anotarse. Se van a ir contestando de a una porque pueden surgir otras preguntas a partir de las contestaciones que van a dar los compañeros. Tienen 3 minutos con opción a 2 más y pedimos que las contestaciones sean lo más breves posible, así cuanto menos tiempo se utilice, más preguntas se pueden hacer, siempre y cuando sean claras las respuestas. Bueno, Luis. Creo que se siente. Se está registrando la actividad, es bueno hablar en el micrófono para poder hacer un registro. No, simplemente como información, en el Comité de Base Unidos Venceremos, que habemos varios acá que hemos estado discutiendo, básicamente tomamos una opción que fue discutir y escuchar y leer básicamente esto que está planteado y no ponernos a polemizar sobre los distintos puntos, sinceramente, porque yo puedo coincidir casi plenamente con lo que dijo Virginia, pero realmente hubo una opción del comité de no centrarnos a discutir sobre temas que partíamos que era de un consenso que se había adquirido. No quiere decir que eso no se deba hacer, decimos lo que nosotros en el comité optamos. Y optamos básicamente por ver algunos temas que considerábamos que en este documento existían carencias, que pueden haber muchos que en otro comité los pueden ver. Por ejemplo, insisto, acá nosotros no discutimos los puntos partidos del consenso que está firmado acá, sino aquellos aspectos que nos parecía que habría que agregar a este documento, ¿no? Por ejemplo, y acá hay más compañeros que pueden agregar temas que a mí se me escapen. Por ejemplo, en el tema valores comunes, se habla mucho de deberes, de derechos, pero poco de deberes. Creemos que en una sociedad el tema de los deberes es un tema muy importante a considerar. En el tema Uruguay en un mundo globalizado,
veíamos que faltaba un poco más el tema de América Latina, donde se hablaba de temas de otros lugares, por ejemplo, y sobre el tema de la paz en Colombia, en un tema que prácticamente se obviaba. En el punto tercero, un desarrollo sostenible, veíamos que el tema de la educación prácticamente no se consideraba, y no existe desarrollo sostenible si el tema de la educación no se plantea en su verdadera dimensión. En el tema Estado, mercado y sociedad, ahora no me acuerdo cuál era el punto. Me borré a más compañeros acá que le pueden decir. En el tema de la institucionalidad democrática, poder y gobierno, que fue el último que hablamos, se vio mucho un par de temas, como era el tema del control y la autocrítica, y la importancia que tiene la relación partido-gobierno y el respeto que debe existir entre los dos a la hora de poder avanzar. Y lo mismo el tema que se planteó hoy sobre la participación que tienen las fuerzas sociales, que coincido con lo que dijo Virginia, y creo que eso todos coincidimos acá, el papel que tiene el pueblo organizado como base de cualquier transformación social. Y el Estado, mercado y sociedad, ahora gran parte de las cosas creo que ustedes la comentaron. Para complementar nomás, también se habló, que lo dijo muy bien Virginia, de que libertad así como está, si no tenés igualdad, que eso tiene que estar en el documento, porque tenés que tener igualdad de opción, de oportunidades, para saber entre qué cosas tenés que elegir. Y en cuanto a la participación, la parte esa de Estado, no sé qué, lo que vimos, que todo lo que se dice es muy lindo, pero acá en 10 años de gobierno tuvimos varias carencias con respecto a eso, y que eso tiene que estar, básicamente se hablaron en 3 conceptos, que es la autocrítica, el control, y cómo vemos, cómo empatizamos con lo que la gente realmente le preocupa para que participe realmente. Acá no sé si van a contestar a eso. No sé cuál es la dinámica que pensaba una cosa que creo que todos nos preguntamos. No sé qué. No se escuche, si no. ¿Qué es la dinámica que ustedes pensaban? Nosotros ya lo hemos No, está grabando. El tema era cuando la vamos con respecto a lo que se habló. Sí. Solo dos cosas, capaz que sirven para ordenar. Primero, que nos olvidamos de decirles, están siendo grabados. En realidad estamos haciendo un registro de la actividad y se está haciendo una transmisión de la actividad por Periscope. Periscope. Perfecto. No es mi fuerte. Pero quería avisarles porque es una cosa que nos parece que está bueno que sepan. No es para cortar la opinión de nadie, pero sí es para tener un registro visual de la actividad y mejorar esas condiciones, para que lo puedan ver más compañeros. Y lo siguiente, lo que habíamos pensado para la dinámica es intervenciones de ustedes, instalarse en el tiempo, algunas que sean preguntas, aclaren que está dirigida a alguno de los compañeros en particular, y obviamente algunas son reflexiones que no son preguntas. Si les parece, podemos hacer, si alguno de los compañeros de la mesa quiere responder a la reflexión, responde y después vuelve el micrófono para ustedes. ¿Les parece bien? Sí, fue para la compañía. Perfecto. Ya que cedí mis minutos a los compañeros, fui elaborada para responder primero. No era gratis. Claro. No, hay algunas cosas que plantean los compañeros que a mí me gustaría hacer algunas acotaciones. Lo primero, que creo que también lo planteó Mauricio, y creo que parte de un error, y creo que es bueno aclararlo, es que este documento no es de consenso de los sectores y las bases, sino de consenso de los compañeros que participaron de la comisión. Eso es una diferencia importante, porque yo de ninguna manera como delegación de base de Montevideo hubiera firmado eso como delegación de base de Montevideo, sino este es el consenso que llegamos, y para que haya algo,
doy el consenso. Era eso. Y así lo aclararon otros compañeros. Que aclararon incluso, esto no es un documento de, yo qué sé, del PS, esto lo escribió Yerú. Claro, por las dudas, porque hay una diferencia entre bueno, el mismo consenso de quien va por sector de X compañeros que fueron, y creo que Virginia lo planteaba, el tema del tiempo. Entonces, después, yo quería plantear algunas cosas que pues yo con la intervención mía fue un poquito de hacer un poco de historial. A mí me parece que hay documentos que tiene el Frente Amplio ya aprobados que tienen que ser, que tienen que estar incorporados, porque en realidad tienen total y absoluta vigencia. El documento de relación gobierno, organizaciones sociales, fuerza política, porque creo que los compañeros planteaban la relación gobierno-fuerza política. Yo creo que el documento que se aprobó en el plenario de abril de 2004, si no recuerdo mal, que suma al movimiento social y trabajadores, es de total vigencia. Y el problema que tenemos es que no lo hemos aplicado. Como tantas otras cosas, ¿no? También escrita, pero después no lo hemos aplicado. El punto de igualdad y libertad, que creo que también lo mencionaron los compañeros, yo creo que hay un problema de redacción, porque en la comisión se discutió de igual manera que no se podía poner un valor por encima del otro, sino que tenían que ser a la par, y que no se podía hablar de libertad si no se partía de un principio de igualdad. Y después, cuando uno lee cómo queda redactado, eso no está reflejado en la redacción. Y por último, en el de Estado, Mercado y Sociedad, yo creo que ahí hay algunos puntos. El punto, apunté como el 98 y el punto 102, que son confusos y que aparte plantean como una conciliación del mercado, y el mercado tiene que cumplir un rol solidario, y cosas que para mi gusto pisan las nubes y que no aportan tampoco el que esté a valores compartidos del frente, y que capaz es un punto que están de más. Yo creo que si nosotros pensamos este documento en una consecución, digamos, de que si nosotros acordamos principios y valores comunes, sobre esto vamos a tener que acordar el programa 2020-2025, y sobre esto vamos a tener que acordar también, no puede ser incoherente con esto por lo menos, lo que planteemos como texto para una eventual reforma constitucional. Yo creo que, por ejemplo, ese capítulo de Estado, Mercado y Sociedad hay que darle un papel mayor al Estado, como digo, que no es un papel mayor, lo piense yo, que está en documentos anteriores, que está en el programa 2003, sobre todo en el programa 2008, que volvió a repetirse en el programa 2013, de un Estado como palanca de desarrollo, de un papel del Estado que conserve áreas estratégicas de la economía, no negando el mercado, pero tampoco pensando que el mercado va en forma solidaria a contribuir al desarrollo. Yo creo que eso más o menos creo que está en la tónica de lo que los compañeros planteaban. Son falencias que tiene el documento, y creo que hay que hacer hincapié en eso, entre otras cosas, pero yo para remitirme más o menos a lo que los compañeros habían planteado. Acá me mandan la cartita de los Reyes de ese tiempo, así que está, igual yo ya había terminado. Yo, breve nada más, decir que el único consenso que hay que respetar es el consenso que surja del Congreso. Lo que salga del Congreso, vamos todos atrás, porque es lo que aprobamos como Frente Amplio. Hay una comisión que aprueba que esto ingrese al plenario, el plenario aprueba que ingrese como insumo de debate hacia el Congreso. Hasta ahí es todo modificable. Después del Congreso, bueno, lo que apruebe el Congreso nos gustará más, nos gustará menos, como nos pasa en todos los congresos, a veces salimos puteando, pero bueno, es lo que el Frente Amplio resuelve y es lo que como salimos a trabajar. Yo falté en las dos últimas reuniones de mi comité, o sea que no sé si se había leído esto o lo trajeron los compañeros de Montevideo.